Damos grabación. Empezamos con la sesión. Bueno, chicos, como siempre, vamos a crear un nuevo proyecto. En este proyecto vamos a abrir una carpeta donde vamos a colocar todos nuestros ejercicios. Lo vamos a arrastrar a JavaScript y le vamos a guardar. Arrastramos a JavaScript y aquí vamos a estar ejecutando todo el código que vamos haciendo, ¿ok? Entonces, pues nada. Primero vamos a crear un código HTML. Vamos a ponerle index porque es la página principal, un código .html, recuerden. Y le vamos a colocar también un archivo JavaScript. Nosotros vamos a trabajar hoy con JavaScript, nada de HTML. Porque hoy vamos a desarrollar ejercicios de lógica. ¿Por qué creamos HTML entonces? Porque nosotros necesitamos enlazar, o sea, cuando nosotros abrimos una página web, lo que estamos abriendo es el HTML, es la página HTML. Y esa página HTML tiene código JavaScript. Entonces, para nosotros poder abrir JavaScript en el navegador, primero tenemos que tener una página web. Esta página web la vamos a conseguir con un archivo HTML. ¿Ok? Nosotros entonces escribimos la plantilla de toda la vida HTML5. Los que ya conozcan un poquito de HTML van a saber, si no, no se preocupen. Simplemente lo que hay que hacer es un script. Y un script CRC, y aquí en el CRC nosotros vamos a colocar la dirección o el nombre del archivo JavaScript. El nombre del archivo JavaScript es main.js, por ejemplo. Entonces, el archivo JavaScript nosotros simplemente lo ponemos aquí, main.js. Ya con esto ya tenemos enlazado el archivo, ¿ok? Nosotros simplemente vamos aquí en el HTML y vamos a abrirlo con el live server. Nosotros lo abrimos con el live server y como nosotros sabemos que ya la página está enlazada. Para saber si la página está enlazada, nosotros en el JS escribimos una alerta. Decimos alert y vamos a enviar un código sencillo. Vamos a decirle hola mundo. Y si está enlazada, me aparece un hola mundo. O sea, quiere decir que ya esta página tiene contenido HTML y no los está aceptando. Por lo tanto, nosotros vamos a empezar ya podemos empezar a programar en HTML, en JS, ¿ok? Vamos a abrir la consola porque quiero trabajar con la consola. La consola es, usted da clic derecho, inspeccionar, y aquí tiene que aparecerles una cosa que dice consola. Esta consolita es donde nosotros vamos a poder mostrar datos. ¿Cómo nosotros mostramos datos? Nosotros decimos console.log y nosotros le decimos hola mundo, y cuando yo lo guarde se me va a guardar es aquí en la consola. O sea, miren cómo me aparece justo aquí en la consola. Entonces, para esto es la consola. Nosotros escribimos console.log y ya mostramos todo el contenido que nosotros querramos aquí en la consola. Esto es muy importante tenerlo claro porque la consola es muy útil para los programadores, especialmente para hacer pruebas. Esto nos permite ver datos que tienen variables, nos permite conocer documentos, ver arrays, sin necesidad de nosotros estropear la página HTML, porque si ponemos el texto aquí en la página, puede que estemos interfiriendo con algún contenido que ya hayamos creado aquí en la página. Entonces, al poner una prueba que hagamos, vamos a estar dañando la página. Entonces, para eso nosotros usamos la consola. Aquí ponemos todo el contenido que queramos. ¿Okay? Esto es súper básico. Entonces, nada más tenemos que hacer console.log y dentro de los paréntesis mostrar lo que nosotros queramos que aparezca aquí en la consola. En este caso yo estoy mostrando un simple texto. Buenas tardes, Julia, ¿cómo vas? Ya apenas estamos empezando, así que no se preocupen, vayan siguiendo. En este caso, nosotros empezamos un simple texto, entonces dentro de paréntesis escribimos el texto que queremos mostrar en la consola. ¿Ok? Esto es súper básico. Ahora, vamos a empezar con los ejercicios, ¿ok? ¿Cuáles son los ejercicios? Aquí vemos. ¿Y cuál es el primer ejercicio? El primer ejercicio que tenemos para desarrollar nuestra lógica de programación es crear un programa que pida dos números y que diga cuál es mayor y cuál es menor o si son iguales. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, como él dice, crear un programa
que pida dos números. ¿Cómo nosotros pedimos dos números? Nosotros en clases anteriores habíamos dicho que nosotros podemos pedir números a través del PROM. Es una forma. Nosotros escribimos PROM, abrimos paréntesis y dentro de las comillas les podemos decir un mensaje al usuario como dame el primer número. ¿Sí lo ven? Y miren, aquí me aparece un cuadrito, como una especie de alerta, solamente que esta vez tiene un mensaje, es decir, una caja de texto donde nosotros podemos escribir datos. Entonces aquí yo puedo escribir un 2, puedo escribir letras, aquí puedo escribir contenido, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo ingreso un número y le doy en aceptar. Esto que yo doy se va a guardar en un sitio, pero ¿cómo lo guardamos nosotros? ¿En dónde lo guardamos? Nosotros creamos una variable. No sé si se acuerdan de lo que eran las variables para guardar cositas. Entonces nosotros creamos una variable que diga número 1. Y esto, número 1, recuerden que las variables siempre tienen que ser, primero, no pueden repetirse el nombre. O sea, tiene que ser un nombre único. Y segundo, no pueden haber espacios en los nombres. Siempre tienen que ir pegadas las letras. ¿Okay? Entonces, número 1, y le vamos a decir, dame el primer número. Luego creamos otra variable que diga número 2 y le decimos otro PROM que diga dame el segundo número. Ya con esto ya debería de funcionar, ¿ok? Entonces, nosotros guardamos y mire, dame el primer número. Hola. Pero como no es un número, es un texto, entonces nosotros tenemos que evitar esto. Y esto, todo lo que nosotros guardemos, esas letras o así sean números, se va a guardar dentro de la variable, ¿ok? Entonces, yo le digo console.log número 1, es decir, que en el console.log es console, aquí recuerden, quiero que me imprima el número 1, la variable número 1, lo que tenga dentro, entonces yo guardo otra vez, aquí me vuelve a pedir otros números, otros datos, yo le voy a decir el 2, es el primer número que ingreso. Vamos a cambiar esto a español para que no me salga. El 2 es el primer número que ingreso, luego ingreso el 4. Miren qué me aparece en la consola, me aparece el 2. ¿Por qué? Porque yo le estoy, no sé si se logra ver, si se logra ver lo que estoy mostrando en la consola. Vamos a ver. Si se logra ver, ahí aparece, ¿no? Creo que ahí sí se ve. Bueno, entonces nosotros mostramos el número 1. Si yo mostrara el número 2, entonces, mire, dame el primer número, el 2. Dame el segundo número. ¿Qué pasa si yo lo cambié a español? Ah, claro, tengo que actualizar la página. Este es un fallo que tiene HTML. Perdón, el código. ¿Okay? Entonces, dame el primer número, el 2. Dame el segundo número, el 4. Y ahora, si yo voy a la consola, se me tiene que imprimir el número 2. ¿Cuál fue el segundo número que yo imprimí? ¿No se acuerdan? ¿Cuál fue? Fue el 4, ¿cierto? Y aquí está, 4. Ya apareció, justo tal cual, ¿ok? No hay más. Entonces, ya nosotros sabemos que las variables funcionan, todo lo que nosotros metamos en este prompt se va a guardar en esta variable. Ahora nosotros podemos manipular estos datos. ¿Cómo decía el ejercicio? El ejercicio decía, y que diga cuál es mayor y cuál es menor o si son iguales. Para esto vamos a hacer un simple, vamos a hacer una lógica súper sencilla. No sé si se acuerdan de las condicionales. ¿Se acuerdan de las condicionales? Las condicionales decían, si esto se cumple, entonces esto. Si esto otro se cumple, entonces ¿qué pasa? Aquello. ¿Sí me entienden? Entonces, vamos a hacer. Si número 1 es menor que número 2, entonces vamos a mostrar un console.log que diga número 1 es menor que número 2.
Pero, ya que lo hicimos, vamos a poner else if. ¿Qué significa else if? Primero, if es si se cumple esta condición que ocurra esto que está aquí adentro. ¿Ok? Si el número 1 es menor que el número 2, entonces quiero que ocurra esto que está aquí adentro. ¿Qué quiero que ocurra? Quiero que me muestres un console, o sea, en la consola quiero que me muestres el mensaje. Número 1 es menor que número 2. Aquí estamos aplicando la lógica. Estamos usando herramientas que nos ofrece JavaScript y las estamos utilizando a nuestro favor para algo que nosotros queremos conseguir. En este caso, si el número 1 es el número 2, ocurrirá este mensaje. Se va a mostrar en la consola un mensaje que diga, número 1 es menor que número 2, pero el else es una condicional anidada. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se está relacionando con esto. Aquí básicamente, como traduciéndolo al español, al lenguaje humano, significa que si número 1 es menor que número 2, ocurre esto. De lo contrario, sí, ojo, de lo contrario, sí, o sea, si esto no se cumple, pero número 1 es igual a número 2, ojo, de lo contrario, si esto anterior no se llega a cumplir, pero si se cumple esto que estoy mostrando, entonces quiero que me muestres un console.log que diga un mensaje, o entre comillas los textos, un mensaje que diga el número 1 es igual al número 2. Ahora vamos a colocar otro, el is, ojo, el if. ¿Por qué? Porque si número 1 es mayor a número 2, entonces quiero que demuestres un console, quiero que demuestres una consola, número 1 es mayor al número 2, ¿cierto? Entonces ya vamos comprendiendo la lógica. Entonces aquí estamos haciendo un simple condicional anidado, que básicamente lo que va es a comparar entre los dos números para después decirnos su mensaje. Vamos a poner a prueba el código que hicimos, ¿ok? Guardamos. Y aquí nos pide el primer número. ¿Cuál es el primer número? Vamos a poner un 2. ¿Cuál es el segundo número? Vamos a poner un 1. Recuerden, el primer número es el 2, el segundo número es el 1. Ok, aquí vemos un error. Vamos a ver en dónde nos estamos equivocando. Bueno, vamos a ver en dónde nos estamos equivocando. El primer error, y ya lo vi, es que aquí dice número 1 no está definido. Y me dice en dónde tengo el error. Si vemos, aquí dice el main.js. ¿Por qué es este error? Porque nosotros escribimos mal la variable. Tiene que ser exactamente número 1. ¿Sí lo vemos? Número 1, bien ahí, Darío, te diste cuenta. Número 1 está mal escrito. Entonces, esta variable no existe, por tanto, no hay una comparación. Nosotros volvemos a ejecutar y decimos, dame el primer número, vamos a poner el 5. Dame el segundo número, el 10. Ojo, el primer número es el 5 y el segundo número es el 10. O sea, el primer número es menor que el 10. Ya nosotros sabemos eso. Vamos a ver si el programa también lo sabe y nos va a responder. Nosotros decimos, número 1 es mayor al número 2. El primer número es el 5 y el segundo número es el 10. O sea que el número 2 es mayor que el número 1. Pero es porque el mensaje nosotros lo escribimos mal. ¿Sí lo ven? Número 1 es mayor que el número 2. Y aquí dice, número 1 es menor que el número 2. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar lógica para el mensaje? Lo hicimos mal, ¿ok? Número 1 es menor que el número 2. Número 1 es mayor que al número 2. Pero recuerden que el número 2 era mayor, ¿ok? Entonces, primer número 5, segundo número 10. El primer número era el 5, ¿cierto?
Esto se está cumpliendo. Pero el número 1 es menor que el número 2, ¿cierto? Entonces, ¿por qué me está diciendo? Miren dónde se está ejecutando. Esta condición se está ejecutando. ¿Por qué? Porque dice que el número 1 es mayor que el número 2. Entonces vamos a ver qué ocurre aquí. Primero, el número 1 es menor que el número 2. Así que esto se tiene que ejecutar y no se está ejecutando. Dame el primer número, el 1. Dame el segundo número, el 10. Ahora sí, número 1 es menor que el número 2. ¿Sí lo vemos? Porque el número 1 es menor que el número 2. Otra vez. Dame el primer número, el 5. Dame el segundo número, el 10. Número 1 es mayor al número 2, pero el número 1 sigue siendo menor. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el error aquí? Vamos a averiguar. Vamos a quitar estas condicionales anidadas. Simplemente voy a decir, si esto ocurre, que pase. Sí, probablemente le falte el parseín, pero vamos a probarlo así. Dame el primer número, el 5. Dame el segundo número, el 10. Sigue diciendo que el 5 es mayor que el número 10. Y eso no es cierto. Entonces aquí tenemos un error. Esto es interesante cuando aparecen errores porque podemos aplicar la lógica para encontrar cuál es la solución. ¿Entiendes? Entonces vamos a ver. ¿Qué ocurre? Que así como decía el compañero, cuando nosotros ingresamos datos en el prompt, nosotros estamos ingresando textos y esto a menudo se llevan a errores. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es nosotros vamos a convertir el texto que nos lance en número, a ver si esto es el problema. ¿Okay? Vamos a decir parseIn. ParseIn es una función que nos va a permitir nosotros todo el texto que nosotros metamos dentro del paréntesis lo va a convertir en número. Si es que es un número, claro, porque no puede convertir una letra en un número, ¿cierto? Entonces, si es un número, pero que está como texto, esto lo va a detectar como un número. Entonces, parse int, y aquí nosotros vamos a ver si este era el problema, ¿ok? Lo guardamos, ahora sí va a empezar a comprar números. Dame el primer número, el 5, dame el segundo número, el 10. Entonces, número 1 es menor que el número 2. Ya vemos que se corrigió. Aquí el problema era sobre esto que le estaba diciendo. Porque el prompt, este cosito que aparece acá arribita, solo detecta texto. O sea, todos los datos que nosotros tomemos lo va a detectar como texto. ¿Qué ocurre con las variables? Que las variables se adaptan. O sea, en JavaScript las variables son flexibles. Es decir, que si tú le metes un dato de tipo texto, la variable dice, ok, este es un dato de tipo texto, y él se ajusta a ese dato. Pero por definición, o sea, por concepto, este dato de prompt solamente se puede meter textos, ¿ok? Entonces ese es un problema. Entonces, cuando nosotros trabajamos con el prompt, siempre vamos a parsear para evitar errores si vamos a trabajar con números. Si vamos a meter datos en el prompt de letras, entonces no hace falta, porque ya está por letras. Pero si es por números, siempre parseenlo para evitar este tipo de errores. Aquí vimos en el ejercicio un error común que se presenta con esto y ya pudimos solucionarlo. Entonces, esto es muy bueno. Vamos a seguir proponiendo a prueba. Vamos a decirle, el número 1 es 2 y el número 2 es 2. O sea que son iguales, ¿cierto? El número 1 es igual al número 2, correcto. El programa nos funciona. Acabamos de crear un programa que funciona, que es útil y que se puede utilizar en cualquier situación. ¿Por qué? Porque el programa está funcionando. Si nosotros colocamos 1554 y vamos a poner 3000, el primer número es menor, ¿cierto? El número 1 es menor que el número 2. Ya funciona el programa, es útil. Vamos con el siguiente ejercicio entonces. ¿Qué tal? ¿Lo logramos o qué?
El siguiente ejercicio nos dice, segundo ejercicio, utilizando un bucle, no sé si se acuerdan de los bucles, utilizando un bucle vamos a mostrar la suma y la media de los números introducidos, hasta introducir un número negativo, haga la redundancia aquí, y ahí mostrar los resultados. ¿Qué quiere decir? Que vamos a mostrar la suma y la media de los números introducidos. O sea, este es un ejercicio un poquitico más complejo. Yo no he hecho ninguno de estos ejercicios antes de la clase precisamente para hacerlos con ustedes, para que ustedes vean el proceso que hay para resolver un ejercicio de lógica, ¿no? Entonces, vamos a resolverlos juntos, ¿ok? Si nos equivocamos, buscaremos la forma de solucionarlos y demás. Vamos, el ejercicio nos dice utilizando un bucle, o sea, que vamos a utilizar un bucle. Recuerden que los bucles son con for. Un bucle es algo que se repite. Aquí, utilizando un bucle, mostrar la suma y la media de los números introducidos. Entonces, vamos a decir for i va a ser igual a 0, porque el bucle va a empezar por 0. Si no recuerdan el tema de los bucles, pueden ver mi video anterior sobre fundamentos de JavaScript, donde hablo yo de los bucles y cómo funcionan estos, ¿ok? Entonces, cuando creamos un bucle, nosotros le vamos a dar una condición, es decir, este bucle se va a repetir mientras i sea mayor a 0, ¿ok? Aquí dice un número negativo, o sea que mientras i sea mayor o igual a 0. 0 no es un número negativo, así que si él introduce el número 0, esto debería de funcionar igualmente. Ok, entonces si introduce el número 0, el bucle se va a estar repitiendo. Solamente cuando introduzcamos un número negativo. Entonces, nosotros, esto se va a ejecutar mientras i sea... Esperen, no es i. Porque miren, aquí íbamos a cometer un error. ¿Por qué? Porque y nunca va a ser menor que 0. Entonces nos vetaría el programa. ¿Por qué no va a ser menor que 0? Porque ahí que le estoy diciendo que i se va a ir incrementando. Esto es un incremento. Es decir, i vale 0. Se va a ejecutar esta función si es mayor que 0. O sea, 0 si es mayor o igual a 0. Y luego cuando se ejecute, ahí se le va a sumar 1 y se le irá sumando 1 conforme vaya subiendo la función. Este problema es que y entonces jamás va a ser menor que 0 porque va subiendo, no va a ir bajando. Esto vetaría el programa. Lo que nosotros tenemos que hacer es primero, esto vamos a crear el número. Vamos a crear el número. Disculpen por el ruido. Vamos a crear el número, ¿ok? Entonces, aquí nosotros le vamos a decir número tiene que ser mayor o igual a 0, ¿ok? Entonces, número va a ser igual a un prompt que va a decir ingrese el número 1, ¿cierto? Entonces, ingresa el número 1 va a ser el primer mensaje que nos va a aparecer. Entonces, nosotros vamos ahora a explicarlo, ¿ok? Ingrese el número 1. Se nos va a abrir el mensaje, cuando iniciemos el programa, se nos va a abrir un mensaje que diga ingrese el número 1. Luego, esto se va a repetir. Va a haber un bucle que nos inicialice en el 0 y luego el número 1 va a ser mayor o igual a 0. Si el número 1 es mayor o igual a 0, es decir, si él en principio ingresa un número que sea negativo, esto se va a cerrar. ¿Por qué? Porque el número no es mayor que 0. Pero si el número es mayor que 0, entonces esto va a funcionar y se va a ejecutar la función. ¿Qué función se va a ejecutar? Nosotros vamos a crear. ¿Cuál era el ejercicio que nos dice? A ver, aquí dice mostrar la suma y la media. Entonces aquí vamos a crear otra variable
que diga suma y otra variable que diga media. Nosotros creamos la suma y creamos la media. Entonces, nosotros vamos a ir tomando la suma y la media. Mostramos el número. Vamos a parsearlo, recuerden, para evitar errores futuros. Ya es un número. Si el número es mayor o igual a 0, bien. Si es menor que 0, esto no se va a ejecutar. Entonces, aquí vamos a mostrar console.log suma. La suma es aquí dice que vamos a mostrar en el console, luego de que este programa se termine, vamos a mostrar en el console. La suma es el resultado de la suma, ¿ok? Y aquí vamos a mostrar lo mismo, pero lo vamos a mostrar la media. Media, ¿ok? Entonces, la suma y la media. Ahora nosotros vamos a empezar. Ya tenemos todo. Vamos a empezar. Ingresamos el número. Vamos a ir pensando aquí. Ingresamos un número. Va a ir al for. Entonces, número es igual o mayor a 0. Sí. Entonces, el número es igual o mayor a 0. Se va a guardar. Suma va a ser igual a número. ¿Ok? Suma va a ser igual a número, pero recuerden que es una suma. Recuerden que es una suma. Entonces, como es suma, nosotros vamos a decir a suma más número. O sea que del principio, suma va a ser igual a 0. ¿Por qué? Mire, nosotros ingresamos un 2. Entonces, supongamos que nosotros ingresamos un 2. Suma va a ser igual a 0 más 2. Pero si esto se vuelve a ejecutar, entonces suma va a ser igual a 2. Recuerden que ahora suma vale 2. Va a ser igual a 2 más el número que volvamos a ingresar. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué ocurre? Que si la condición se cumple, nosotros tenemos que estar pidiéndole números constantemente. O sea, si se cumple, le volvemos a pedir otro número, le volvemos a pedir otro número, le volvemos a pedir y a pedir, hasta que le ingrese un número negativo, ¿cierto? Exactamente. Hasta que él ingrese un número negativo, no se le va a dejar de pedir. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es simple. Vamos a pensar. Número es igual a H. Entonces, nosotros vamos a crear una variable que diga números, y es aquí donde nosotros vamos a crear los nuevos números que vamos a poder crear, ¿cierto? Entonces, primero, ok, el número primero lo deberíamos de, no, vamos a hacer, a ver si lo podemos hacer con este mismo número. Primero, el número lo vamos a crear aquí, ok, número 2. Esto se va a ejecutar porque el 2 es mayor a 0, entonces se va a guardar en la suma. La suma va a ser igual a 0 más el número. Entonces, como suma va a ser igual a 0 más el número, nosotros ahora vamos a crear un nuevo número. Vamos a decirle que número va a ser igual a número va a ser igual a from vamos a copiar esto para no repetir código, esto va a ser más fácil. Número va a ser igual a from, pero yo quiero decirle, ¿qué le voy a decir yo? Que ingrese el número, ahora el número ¿qué? ¿Cuál es el número siguiente? Bueno, recuerden que este número está ahí, se va a ir incrementando, ¿cierto? O sea, iba a ser igual a 0.
todo esto se ejecuta y ahí se le aumenta un número. Ahora, iba a ser 1. Entonces, como iba a ser 1, nosotros vamos a aprovecharnos de esto. Como nosotros le vamos a pedir el número 2, significa que esto se va a ejecutar y va a ser igual a 0. Esto se ejecuta y luego viene, y luego esto se ejecuta. Como se va a ejecutar, nosotros vamos a decir, parce, ingresa el número, vamos a decirle 1 y más 1. ¿Sí lo vemos? Y más 1. ¿Qué quiere decir 0? Ah, no. Y más 2. ¿Por qué? Porque le vamos a pedir que ingrese el número 0 más 2. ¿Cuánto es? 2. Okay. Ingrese el número 2. ¿Vamos bien hasta ahora? Entonces, como nosotros le decimos ingrese el número 2, el número que le ingrese se va a guardar en número. O sea, ahora el número va a valer este nuevo número que está aquí. Este nuevo número que está aquí se va a quedar aquí. Entonces, al ejecutarse de nuevo, va a ver aquí ser el resultado que tengamos y luego va a ser número que va a valer el número que está aquí y esto se va a guardar en suma de nuevo, ¿ok? Y así sucesivamente. Vamos a ver si está funcionando bien hasta ahora. Y la media, recordemos cuánto es la media. La media tiene que ser, a ver, vamos a crear el i acá afuera. ¿Por qué vamos a crearlo acá afuera? Porque acá afuera el i no existe, ¿cierto? Entonces aquí le voy a decir, el i va a ser igual a 0, este número va a ser 0. Entonces la media tiene que ser la suma sobre el número de, o sea, todos sabemos que la media se calcula entre la suma entre la cantidad de datos que hay, ¿ok? Pero recordemos que esto tiene que ser, supongamos, es 2 entre 1, pero aquí i vale 0, entonces va a ser i y 1, o sea, se va a empezar por el 1. Entonces, si este vale 0, va a ser 0 más 1, 1. Si este vale 1, va a ser 1 más 1, 2. Significa que hay dos datos. No sé si me logran comprender esto que les estoy diciendo aquí. Bueno, hasta ahora es el código que hemos realizado. Esperemos funcione porque la verdad no lo he hecho. Si hay un error, ya lo iremos solucionando, ¿ok? Guardamos, cancelamos, guardamos. Número 1. ¿Cuál es el número 1? Vamos a poner el 2. ¿Cuál es el número? Mira, aquí dice 02. Esto no tendría que aparecer más. Ah, ya entendí por qué me parece así. Porque me está tomando el i como una letra. Entonces, el 0. A ver, vamos a hacer ahora, no importa. 2. Tiene que ser 4, ¿cierto? Ahora, 2. Debería de la suma ser 6. Vamos a poner un número negativo para que se acabe el programa. Miren, la suma es 6. ¿Sí ven? O sea, hasta ahora sí me lo ha sumado correctamente. Ah, sí, se ve un poquito complicado, pero esa es la idea de la lógica. Vamos a ir comprendiendo un poquito más sobre esto de la lógica y vamos resolviendo. No se preocupen, que ya después ustedes pueden analizarlo con más calma, lo que estamos haciendo. Si no comprendieron mejor el video, lo van estudiando y vamos terminando, ¿ok? De la suma es esto. Pero miren que la media me parece que es NaN. ¿Por qué es NaN? Bueno, vamos a decirle Kelly, a ver, porque me aparece, primero aquí me aparece un pro. Porque aquí me aparece que hay un error. Vamos a ver si ya me aparece esto resuelto. 2, miren, ya se arregló. 2, ya me aparece el 0, era el problema este. Y 2, menos 2. Pero aquí en la media me sigue apareciendo que es NaN, o sea que no hay ningún número. O que se va a cerrar la llamada, entonces para que vuelvan a ingresar, ¿ok? Un descansito, nos tomamos unos 10 minutos de descanso y continuamos. ¿Bien? Bueno, ahora lo que vendría